Bueno, ¿qué está pasando con el sector de la construcción, ¿no? Uno de los más golpeados por estos primeros días, ¿no?, del gobierno de Javier Milei y ante el cese justamente de la licitación de obras públicas. Vamos a hablar con Gerardo Antonio Fernández, él es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación y por el interés en el sector. ¿Cómo está el sector? Es la primera pregunta. Muy mal. La verdad que lamentablemente todas las noticias que se fueron dando como spot de campaña se han ido traduciendo en realidad en los hechos. Lo primero que está mal es no tener comunicación, y lo peor que puede pasar en una empresa, en la economía, es la desinformación, porque se toman decisiones erradas. Después de casi 20 días de buscar establecer comunicaciones, logramos tener reuniones con los ministros del nuevo secretario de Vivienda y sus subsecretarios. Se comprometieron y nos explicaron que estaba el proceso y la intención y la voluntad de pago por parte del gobierno de todo lo que se había hecho en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que se encontraban impagos, y nos encontramos a la semana siguiente con que el ministro del área no está más. Las explicaciones que nos dieron del no pago eran que faltaban cadenas de firmas administrativas porque todavía no estaban nombrados algunos funcionarios que eran los subsecretarios, y ahora con esto de que no está más el ministro, bueno, menos cadena de firma hay, y que la verdad que la angustia y la realidad mata cualquier comentario que se pueda hacer. Claramente... Sí. No, digo, no son buenas noticias tal vez para ustedes que ahora todo pase al Ministerio de Economía, porque va a ser Caputo incluso el encargado de mantener o intentar mantener las cuentas del gobierno nacional en orden, ¿no? Digo, para ustedes tal vez esa modificación no termina siendo positiva en este contexto, ¿no? Mira, la realidad es que aquel emprendedor pyme que tiene que pagar un salario, tomar la decisión de despedir a la gente, paralizar una obra o cubrir un cheque, no entiende ni quiere entender de política. Estamos viviendo en un sistema perverso en donde el incumplimiento sistemático de los contratos es la norma y no el error o la casualidad. El Estado es un incumplidor serial de los contratos y no es la primera vez que nos pasa. Hay un cambio de gobierno y el gobierno nuevo para resolver, para analizar, para revisar para atrás, para los pagos, y esto le genera un conflicto muy duro a las pymes. Hay empresas de mayor magnitud que a lo mejor tienen otra espalda y pueden soportarlo, pero una pyme, nosotros decimos, con el certificado paga la tarjeta de crédito. Su principal insumo es la gente, y lamentablemente hemos visto que en lo que va del mes de enero la gente las empresas sostuvieron hasta los últimos días de diciembre al personal, dieron vacaciones, pero las últimas noticias que estamos teniendo del 15 de enero en adelante es que se están parando absolutamente todas las obras. Sobre todo obras nacionales, están prácticamente todas paradas. Bueno, contanos un poco, para aquellos que no sepan, cómo funcionan justamente las obras que otorga el Estado, cómo ustedes forman parte de esas licitaciones, cómo cobran también el trabajo que realizan y qué pasa ahora, ¿no? Justamente con el parate en la obra pública y también con los compromisos de pago, como nos decías recién, ¿no?, que tenían y que con la salida del ministro de Infraestructura no saben la parte burocrática cuándo se va a resolver. Primero, el Estado no puede contratar en forma directa, salvo cosas menores, con un sistema de control. La obra pública, por los valores que maneja, tiene que ser todo por intermedio de licitación pública. Generalmente la hace, cuando son obras de gran magnitud, el Estado Nacional, y si no, deriva los procesos de licitación a las provincias o a los IPBs, por ejemplo, cuando se trata de vivienda. Se hacen licitaciones públicas en donde se presentan 5, 10, 15 oferentes, depende cómo esté la demanda de trabajo, y se le otorga o se le firma contrato, se le adjudica generalmente al más económico, no al más conveniente, generalmente al más económico. Una vez que está adjudicado, se firma contrato y se inicia la ejecución de los trabajos, y los trabajos se pagan por certificación de obra. Cada 30 días se certifican los trabajos realizados
y a los 30, 60 días posteriores se cobra. El tema es que la mayoría de la obra pública nacional, los últimos pagos que se recibieron fueron fines de noviembre, que siempre se cobra 60 días para atrás, o sea que se estuvo cobrando agosto, septiembre. Sí, valor antes de la devaluación, perdóname Gerardo, Claro. entre paréntesis, ¿no? Digo, si ustedes pagaron en este caso con capital de trabajo, bueno, ese capital hoy en día tiene un porcentaje mucho menor a lo que en ese momento utilizaron, ¿no? Para comenzar a hacer esas obras. Siempre se paga con capital de trabajo porque en la mayoría de las veces no hay anticipo financiero o no hay acopio de materiales, realmente se empieza a pagar la obra, primero el emprendedor invierte propio capital y después cobra. Claramente hoy la realidad es que se encuentran el 100% de los contratos de la obra pública nacional sujetos a revisión y a reestructuración porque está rota la ecuación económica de los contratos. Esto, como vos decías, con una devaluación del 118% en diciembre, sin pagar meses como octubre y noviembre, cuando se vayan a pagar, si es que se pagan, o cuando se paguen, no reflejan probablemente ni un tercio del valor real de compra que se hizo en su momento. Claro. O sea que la situación es más que delicada. Bueno, se habla incluso de los despidos que hubo en el sector, ¿no? Desde que se conoció como parte de este proyecto económico y de un ajuste, ¿no? Para un montón de sectores, particularmente para el sector de la construcción. ¿Hay algún número que tengan ustedes como para pensarlo representativo justamente de eso que pasó con las desvinculaciones? Mira, ya en diciembre el registro se llama IERIC, que es el que lleva el control de los empleos registrados en blanco del sector. Se habían perdido... Perdóname, 80. ¿del sector PYME o del sector de la construcción todo? Del sector de la construcción. Lo que Todo. pasa es que, tal cual, pero hay que tener en cuenta dos o tres cosas. Primero, el año pasado se anunciaba con mucho entusiasmo y fervor de que se habían llegado a los 480.000 empleos registrados del sector, históricos. Es el mismo que tiene el sector hace más de 15 años. Entonces, la realidad es que con el crecimiento vegetativo, el sentido común dice que el sector viene en merma en forma permanente porque lo que máximo llega a hacer es ponerse a los niveles históricos de hace 15 años. Evidentemente ya empezamos mal. Si a eso le sumamos que en diciembre solo ya se habían perdido de los 480.000, 80.000, y entendemos que el flujo más grande de pérdidas se ha dado en lo que va de los primeros días del mes de enero, que todavía no tenemos los registros. Probablemente para el 15 de febrero tengamos los registros de enero y estemos hablando de otros 80 o 100.000 empleos más perdidos. La verdad que las sumas son significativas porque hay que pensar que atrás de estos números no hay un empleado, hay familias. O sea que estamos hablando a lo mejor de ya a esta altura de 150.000 familias. Claro. Se convocó, ¿no? También a nivel nacional una reunión con los representantes del sector, ¿no, Gerardo? ¿Qué esperan justamente en ese sentido? ¿Vos vas a participar también de ese encuentro? No hemos sido todavía invitados y entiendo que esas reuniones no se han dado, han venido siendo postergadas. La verdad que cuando tuvimos la reunión con el subsecretario Lostri, secretario de Hábitat Lostri y sus subsecretarios, eran muy pocas las definiciones que ellos podían tomar en ese momento y que estaban tomadas y definidas porque estaban recibiendo instrucciones en forma permanente. Pero la realidad es que los tiempos políticos y de las decisiones administrativas no condicen con la realidad de una pyme. La realidad es que el emprendedor pyme intenta sostener lo que más importante es para sí, que su principal capital es sus empleados, pues son los que forman realmente su empresa, y por ahí se descapitaliza para poderlos mantener, y eso es lo que está pasando hoy. Hoy estamos viendo colegas que están deshaciéndose de un departamento o de una maquinaria para poder pagar los salarios y en algunos casos poder sostener 15 días más, 20 días más a la espera de que esto cambie. Pero lo más grave que tenemos es que no hay diálogo, o sea, no tenemos con quién hablar. Hoy día, a ver, no quiero ser grosero, pero imaginemos los problemas que tiene Caputo. Como vos bien dijiste, para nosotros es un problema que Caputo sea, pues necesitamos hablar con claridad para saber a dónde vamos, si vamos a cobrar o no y qué tenemos que hacer. Hoy día no tenemos ese interlocutor.
Claro, es comprometida la situación, Gerardo. Para ir cerrando, entonces, como parte justamente de esta situación de incertidumbre, ¿hay algo que piensen hacer, ¿no? Que tengan, no sé, algún tipo de plan en marcha? Si no tienen respuesta, ¿no pueden establecer diálogos con quien corresponda en este contexto? Mira, la situación es muy delicada. Esto, lo primero que pasa es que cuando se ajusta este sector, como tiene un sistema de cese de fondo de cese laboral relativamente benévolo, es el sector que primero se ajusta y es el sector que primero manda a la gente a la calle, porque la gente está acostumbrada a que una obra empiece y termina muy rápido, entonces no es gente conflictiva. Y a su vez las empresas, ¿qué es lo que les pasa? Si entablan situaciones de conflicto, de juicio, después no pueden retomar o quedan marcados. Y la realidad es que la vorágine diaria y el consumo y el gasto diario es mucho más rápido que lo que se puede arreglar y lo que se pueda cobrar. Como vos bien decías, con una inflación... Sí, perdóname, Gerardo, que además no es que, digo, porque hay muchos trabajadores del sector de la construcción que trabajan por periodos. Es decir, bueno, termina esta obra, me voy a otra, tal vez con otra constructora, pero bueno, si se detiene la actividad no es que va a ser tan fácil, ¿no? Que consigan otro trabajo en lo inmediato, ¿no? O el tiempo que les pueda durar justamente el dinero que van a recibir de ese fondo al que van aportando los empleadores, ¿no? Mes a mes en el caso de despido. Sin dudas. Voy a aprovechar esta oportunidad que me das para hacer un comentario que entiendo va a ser violento y poco grato, pero es parte de la realidad. En algún momento nos tocó interactuar como cámaras con distintos sectores de la vida social y política de la provincia y hablando, por ejemplo, con los agentes penitenciarios nos explicaban que esto no quiero estigmatizar, por favor que se entienda, pero es un dato de la realidad. De los apresados en una provincia, dependía el mes, entre el 80 y el 90% declaraban ser empleados de la construcción. Probablemente cuando la construcción funciona, contiene; cuando la construcción no funciona, esa gente que sale del sistema y no vuelve a encontrar trabajo, lamentablemente se transforma en la búsqueda de soluciones poco felices. Y esto, la verdad que nadie quiere afrontar esta realidad y nadie lo dice y lo expresa, pero es parte de la realidad. Bueno, es complicado, ¿no?, ese comentario, pero como vos decías, para no estigmatizar, tal vez hablemos de dos sectores, ¿no?, que realmente no tienen margen para poder incluirse socialmente, incluirse a través de un trabajo con un salario que además no alcanza, en definitiva, con altos niveles de inseguridad, a ver qué puede llegar a pasar, ¿no? En ese sentido, el otro tema, ¿no?, que se plantean incluso algunos funcionarios del gobierno nacional, que puede llegar a pasar en materia de seguridad, ¿no?, cuando la situación, digo, no solo por esto que vos mencionás, por el descontento que puede haber de forma social. Gerardo, te agradecemos el contacto, que nos hayas traído tu análisis y bueno, vamos a estar pendientes a ver de cómo se resuelve la situación para el sector.